Hola, soy Kate Marque. Bueno, primeramente quiero darle gracias a Dios por permitirme hacer este video. Sé que muchas personas estarán pasando o han pasado lo que yo pasé varios años atrás. Yo tuve un accidente donde me operaron de la columna 3 veces y me operaron de mis pies. Y bueno, duré varios meses hospitalizada. Yo tuve un accidente automovilístico donde me caí por una pendiente, por un barranco y me tuvieron que operar mis vértebras, que me fracturé como 3 vértebras, algo así. Y fue unas operaciones bien complicadas. Me operaron 3 veces y anteriormente me habían operado de mis pies porque también me había fracturado mis pies. Entonces, en ese proceso duré como casi un año, duré varios meses en el hospital. Y ahí conocí de Dios, que es el centro de este video, de lo que quiero llegar a decir, a conocer. Es mi proceso de cómo conocí de Dios, en medio de mi accidente, en medio de que estuve hospitalizada varios meses. Yo quedé en una cama después de mi accidente, duré varios meses sin poderme mover y ahí fue cuando Jesús vino a mí, ¿no? Ahí fue cuando pude conocer, porque quizás anteriormente había escuchado, ¿no? Quizás en la calle, un folletico que me hayan regalado con una palabra de Dios, o un familiar que me haya hablado de Dios, pero no es lo mismo que te hablen a que tú conozcas de Dios. Es algo muy diferente y que yo he podido experimentar en ese proceso que estuve hospitalizada. Duré, como lo había dicho, varios meses y Dios se acercó a mí de la manera más hermosa, porque se acercó en un estado donde yo estaba muy mal y vino a consolarme, vino a sanarme, a levantarme, a salvarme, a darme una esperanza de vida, a ver las cosas diferentes, porque yo después de mi accidente empecé a ver las cosas de otra manera, de otra perspectiva y cambié mi manera de vivir. Yo le doy gracias a Dios porque, bueno, quizás en este momento si viviera como vivía antes, me refiero en el área de que no conocía de Dios, no sabía qué era lo bueno, qué era lo malo y bueno, no, a veces, como dice la Biblia, lo bueno lo llamamos malo y a lo malo llamaremos bueno. Entonces hay cosas que el Señor me empezó a hablar, a yo darme cuenta de que había unas cosas que estaban mal. Y en ese proceso de conocer de Dios, de hablar con Él, de sentir su presencia en el hospital, fue muy bonito, pero a la vez fue bien confrontativo para mí. Y el día que me operaron de mi columna, yo reaccioné mal de mi operación. Reaccioné mal de mi operación y recuerdo que me dolía todo mi cuerpo, recuerdo que mi corazón palpitaba súper rapidísimo y vomitaba mucho. Y era porque mi cuerpo estaba rechazando la operación que me habían hecho. Y bueno, prácticamente se podría decir que estaba al borde de la muerte. Pero algo que nunca se me va a olvidar. Recuerda que una amiga que se llama Crisálida, que quizás sé que verá este video, recuerdo que se me puso a mi costado de rodillas y me agarró la mano fuerte y me dijo estas palabras que yo sé que fue Dios quien la usó. Me dijo: yo soy tu Dios y estoy aquí para ti. Agárrate fuerte porque yo te estoy agarrando fuerte. Si tú no te sueltas,
yo no te soltaré, porque yo te voy a cuidar y tienes que ser muy fuerte. Y esas palabras fueron las que Dios me dijo antes de yo entrar a quirófano por segunda vez. Y nunca me voy a olvidar de eso, nunca me voy a olvidar de eso. Cuando yo entré a mi sala de operación, lo primero que le dije al Señor: Señor, yo sé que tú me estás hablando, yo sé que eres tú, yo solamente te pido que yo vuelva a vivir después de esta operación. Yo quiero servirte, yo quiero adorarte, y yo he tenido tiempo de conocerte y deseo vivir. Y recuerda que me pusieron anestesia, me quedé dormida, y cuando me desperté lo primero que me vino a la mente fue esa oración que yo le había hecho a Dios. Y me sentía muy bien de mi operación, me sentía muy bien. Me llevaron a mi cuarto, me cambiaron de cuarto porque tenía que guardar reposo a solas aparte en un cuarto. Y bueno, obviamente estaba mi familia, todo, pero ya no estaba con el grupo de personas que yo estaba en un cuarto donde había varias personas que iban a operar, sino que ya me pusieron en un cuarto a mí sola. Entonces, pasé mi proceso de sanarme, de curarme físicamente. Fui a terapia, mi papá me llevaba a terapia, hacía mis rehabilitaciones, pero luego pasó un tiempo, unos meses, varios meses, y me empezaron a doler la espalda, la columna. Fui a la clínica a verme con otro doctor y me dijo algo que tampoco nunca se me va a olvidar. El doctor me dijo: de acá a un mes tienes que operarte de la columna porque lo que tú tienes, tus tornillos se te está saliendo y eso puede traerte consecuencias, puedes quedar parapléjica y no puedes caminar más. Te tengo que operar de acá a un mes. Entonces me tenían que operar en una clínica y yo recuerdo que me puse a llorar, me puse a llorar porque yo no contaba con los recursos económicos para operarme. Y me puse a llorar, le dije: Dios, yo no tengo dinero, yo no sé qué voy a hacer. Mis padres quizás en ese momento tampoco podrían reunir esa cantidad de dinero para operarme, pero yo sé que tú sí puedes, porque la palabra dice que tú eres el dueño del oro y de la plata. Y yo deseo de que me puedan operar, aunque no tengo recursos, aunque no tengo nada. Y solamente mi esperanza eres tú. Y recuerda que oraba y mientras oraba también lloraba y me sentía muy mal por la noticia que me habían dado, pero mi esperanza siempre fue Dios, de que Él me iba a proveer económicamente para yo poderme operar. Sin embargo, no veía nada, o sea, humanamente no tenía ninguna respuesta, ninguna solución. Entonces, pasaron ciertas cosas, una amiga me ayudó y pasaron ciertas cosas donde Dios se movió sobrenaturalmente y el banco me hizo ese, ¿cómo se podría decir? Me dio ese dinero para yo operar, pero no era algo prestado, sino que el banco lo daba. Entonces, desde que el doctor me había dicho que me tenía que operar, pasaron una semana o quizás algunos días, y me llamaron del banco y me aceptaron que me iban a dar el dinero para yo operarme. Y lo que voy a todo esto es que Dios me proveyó de una manera sobrenatural que hasta ahorita lo recuerdo y estoy mil agradecida con Dios y por las personas que pudieron hacer que el banco me diera el dinero, por las personas que se movieron a hacer ese papeleo. No me olvido de eso, jamás me voy a olvidar. Pero Dios lo hizo de una manera que humanamente yo no podría haberlo hecho, de que Dios se movió en mi vida y me demostró una vez más, como ese día que me operaron, que Él estaba conmigo y que si yo no lo soltaba, Él no me iba a soltar. Entonces, Dios hace las cosas a veces cuando nosotros decimos y rendimos nuestra voluntad a Dios y le decimos: ¿sabes qué? Humanamente, Señor, yo no puedo hacer esto. Yo necesito que tú intercedas, yo necesito que tú hagas. No, quizás tú no tienes dinero para una operación que te han dicho, quizás
no tienes dinero ni siquiera para comer el pan de hoy, o no tienes dinero para pagarle la escuela a tus hijos, o no tienes dinero, no sé, para un proyecto de una casa, muchas cosas. Pero si nosotros ponemos en las manos de Dios las cosas que para nosotros es imposible hacerlo, Dios lo puede hacer. Dios lo puede hacer. Siempre detrás de todo hay un propósito. Eso yo he aprendido todos estos años que estoy con Dios, todos estos años que Él me ha permitido conocerlo y que yo también he permitido conocerlo, porque es una decisión que uno toma. Entonces, lo que nosotros no podemos hacer, hay que ser humildes y entregárselo al Señor. No hacerlo a nuestra fuerza o querer de todas las posibilidades por hacer. Si hay algo que nosotros podemos reconocer delante de Dios, que hasta ahí podemos llegar, es bueno dejárselo a Dios, porque ahí es cuando el Señor actúa, ahí es cuando el Señor te dice, bueno, ya no puedes, ya me lo entregaste, ahora voy a actuar yo. Y así ha pasado en mi vida, y sé que así puede pasar en la vida de ustedes. Entregarle a Dios eso que no puedes hacer. Saber que Dios puede proveerte de una manera sobrenatural, y no simplemente en lo económico, en muchas áreas de nuestras vidas. Yo tengo muchos testimonios de lo que el Señor ha hecho en mí. Me vine al Perú, yo soy de Venezuela, pero me vine al Perú. En mitad de camino me quedé sin dinero, no tenía nada. Recuerdo que me enfermé del estómago saliendo de Colombia, llegando a Ecuador. Y bueno, todo mi proceso de Ecuador, porque yo me vine en bus de Venezuela al Perú. Y recuerdo que me quedé sin dinero a mitad de camino y estaba muy enferma del estómago. No podía comer nada porque lo vomitaba. Y recuerdo que el chofer, que Dios lo ha mandado, que sé que ha sido Dios, que me ha demostrado una vez más que estaba conmigo y que si yo no lo soltaba, Él no me iba a soltar. De que recuerdo me puso delante y me dijo, ¿sabes qué? Yo soy el que te voy a acompañar en todo este camino, tú siéntate a mi costado y lo que tú quieras hacer, si quieres bajarte, si quieres ir al baño, si deseas comer algo, dime y yo te voy a apoyar hasta que lleguemos al destino donde tenemos que llegar, que era frontera de Ecuador con Perú. Entonces, así fue todo el camino. Si yo decía bajarme, yo le decía para acá, y recuerdo que vomitaba porque, bueno, los que han venido en bus de Ecuador a Perú y todo eso saben que la carretera no es muy fácil, que digamos. Entonces, recuerdo que yo sentía, ¿no?, que tenía ese Padre Celestial que me estaba cuidando a mí en todo el camino, a pesar de que yo me vine sola, pero yo sentía que Dios siempre estaba ahí conmigo. Y recuerdo que cuando llegué al Perú no tenía nada, ni siquiera un dólar, un sol, como es moneda de acá, nada tenía. Y mi primo Cristian me recibió acá en el Perú y estuve con él algunos meses, pero de ahí el Señor fue proveyéndome y poniéndome personas, porque era un propósito con la cual yo estoy acá en el Perú. Entonces el Señor fue acomodando las cosas y me puso personas que me siguen ayudando a crecer en mi propósito. Tengo a mi pastora, tengo a varios amigos cristianos, a mis hermanos cristianos. Y es muy lindo cuando tú te pones a ver las cosas que el Señor te dice. Yo te he llevado con un propósito, pero tú no sabes ni cuál es el propósito, pero el Señor te va mostrando. En el camino te dice, bueno, te voy a poner a tal persona que te va a enseñar a esto, te va a poder guiar al otro paso que quiero darte, al otro paso que quiero que des. Y así ha sido mi vida, ha sido como si tuviera una venda y el Señor fuera el que yo le diera la mano y Él me guiara. Así ha sido mi vida desde que yo decidí que el Señor guiara mis pasos, desde que yo decidí, bueno, me voy al Perú. Y cuando yo me vine al Perú, el Señor me dio una palabra que era que Él siempre estaría conmigo, y que yo donde esté iba a ser de bendición, y que Él era el que me iba a respaldar en todas las cosas que yo hiciera. Y así ha sido en mi vida, acá en el Perú. De verdad que el Señor es sorprendente simplemente por un paso de obediencia.
que tú le des a Dios. Por un paso de obediencia que el Señor te diga esto, tienes que hacer esto y tú lo hagas sin ver, sin tener la certeza de lo que va a pasar. En mi operación que me hicieron en mi columna, yo tenía una palabra que me dio el Señor que me dijo, si tú no te sueltas, yo no te voy a soltar y te agarraré fuerte de mi mano. Y cuando a mí me operaron de la columna, yo me sentía por tercera vez, ya la tercera vez, cuando Dios me pagó mi operación en la clínica, yo me sentía mal, me dolía mi columna, pero yo sabía que sabía que mi operación era de riesgo, pero también tenía una palabra de Dios de que yo iba a estar bien, de que había un propósito detrás de todo eso. Entonces yo sabía que yo iba a estar viva, pues no, amanecer viva después de esa operación. Y así fue, me recuperé, pasaron alrededor de algunos meses, unos años, y me vine acá al Perú. Y mi vida ha cambiado totalmente. Y Dios es bueno, Dios siempre ha sido bueno. Dejemos las cosas a la mano de Dios, sus planes, sus proyectos que tengan, y saber que Dios es un Dios proveedor. Leer la palabra, hay tantas promesas en la palabra de Dios para nosotros, sus hijos. Hay tantas cosas que el Señor nos puede hablar, nos puede decir a través de su palabra, a través de la comunión con Él en oración. Y eso quería contarles, que Dios es bueno. Algunas personas me ven y me dicen, no, pareciera que no estuvieras operada de la columna, no, te ves bien, tampoco pareciera que te fueran operados de los pies, pero es Dios, ha sido Dios en todo momento en mi vida, ha sido Dios en todo momento, a través de muchas personas que me han apoyado, que han estado conmigo y no me han hecho sentirme que estoy sola, ¿no? A pesar de que mi familia esté en otro país, no me han hecho sentirme que estoy sola. Dios es bueno y siempre, siempre, siempre será bueno. Será bueno. Yo quería comentarle esa parte de mi vida, esa pequeña parte, porque tengo muchas historias que contar, pero esa pequeña parte que es tan importante entregarle las cosas a Dios, ¿no? Bueno, Dios lo bendiga y que siempre, siempre, siempre pongamos a Dios en primer lugar.